Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando de los desafíos de la ingeniería con la nueva decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, Susana Monschein, que además es la primera mujer en más de 180 años en ser la decana de esta facultad. Y luego conversaremos con la hasta ahora presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marci, en una evaluación general de su gestión al mando del Tribunal Constitucional de Chile. Parte entonces Influyentes. Susana, muy bienvenida al programa. Muchas gracias, Paula. Y ya como primera decana, primera mujer decana de Ingeniería de la Universidad de Chile. Leyendo tus entrevistas, Susana, en general tú haces mucho énfasis, gané por mi programa, no por ser mujer. ¿Hay algo todavía de que cuando gana una mujer rompe un techo de cristal o de cemento, como sea el caso, está la idea de que hay que explicar que no fue como por cuota, por afirmación positiva? Bueno, es un hito, o sea, eso no lo podemos negar. 183 años y primera vez que hay una mujer dirigiendo la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eso es cierto. Y yo enfatizo que esa es la noticia hoy día cuando fui elegida y lo que espero que el legado después de mi periodo sea justamente que no sea que fui la primera mujer de ingeniería, sino que se hicieron cambios importantes acorde al programa que yo trabajé durante estos meses. Exactamente. Y sabemos, por supuesto, que es muy importante el hito de que llegue una mujer a un lugar masculinizado como es como es la ingeniería en general, y esta facultad que en más de 180 años no había tenido nunca una mujer, no por falta de ingenieras talentosas, sino porque sabemos que hay problemas estructurales. En ese sentido, Susana, para partir con este tema, ¿cómo quieres tú que se desmasculinice la ingeniería en general y en la Universidad de Chile? Porque a pesar de los avances y que hay muchas más alumnas mujeres que antes, todavía siguen siendo la ingeniería, las matemáticas, todas las carreras STEM, lugares donde se proyectan mucho más los hombres que las mujeres. Sí, efectivamente, esa es una de las misiones que tenemos. Hemos avanzado mucho. O sea, si yo pienso en los años que yo estudié, el comienzo de los 80, el 10% de los estudiantes éramos mujeres. O sea, 1 de cada 10 estudiantes era mujer. Y se ha avanzado. Hoy día tenemos aproximadamente un 30% de mujeres, de estudiantes mujeres, un 23% todavía de académicas. Hemos avanzado, pero no hemos llegado al 50% que debería ser la meta, ¿no es cierto? O sea, yo recojo esta frase de que el talento entre hombres y mujeres está distribuido en forma equitativa, pero las oportunidades no. Y eso nosotros tenemos que seguir trabajando para eliminar esa brecha que hemos avanzado mucho. Tenemos desde el año 2014 un programa especial, prioritario para mujeres, y la meta sería que en realidad esos programas ya no sean necesarios, sino que ninguna niña en Chile talentosa piense que la ingeniería no es el lugar para ella. Por el contrario, nosotros queremos darle el mensaje a ese estudiante que si tiene el talento, pues Chef tiene las puertas abiertas para ella. Porque esos son los estereotipos, ¿no? Los famosos estereotipos de género de que las niñas desde chicas les dicen que son malas para la matemática y que son buenas para el lenguaje, lo cual después va construyendo realidades o inseguridades respecto de cuánto realmente pueden destacarse en esas carreras. Estamos hoy día en un momento en que para muchas personas y muchas mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres, hay riesgo de retrocesos. ¿Tú lo ves así? Porque, como decía, hemos avanzado harto, pero yo creo que se ha roto esa idea de que siempre todo va a ser progreso de aquí adelante, y está la idea también de que hay que tener ojo con que, no sé, cambios en políticas, por ejemplo, de inclusión, como ha pasado en Estados Unidos, nuevas arremetidas contra el feminismo, pongan en peligro estos avances. ¿Cómo lo ves tú? Hay un riesgo, siempre hay un riesgo porque no hemos llegado a este, diríamos, como régimen donde ya no sea un tema. Y el objetivo es que al final esto deje de ser tema, pero no estamos ahí todavía. Y es por eso que nosotros, la facultad nuestra, a partir del comienzo del 2018, se hizo realidad una discusión que ya se venía teniendo durante los años anteriores de crear una oficina que es una dirección de diversidad y género. Esa es necesaria porque todavía no estamos donde queremos estar.
y como facultad nosotros vamos a seguir trabajando. Espero que el hecho de que yo sea mujer sea un ejemplo para nuestras estudiantes hoy en día, para las académicas, para que más profesionales decidan seguir una carrera académica, pero todavía nos queda trabajo. O sea, yo creo que no estamos en el punto donde nos podemos relajar, todavía es vulnerable el rol de la mujer en el mundo laboral y en particular en las STEMs, que en las áreas de ciencia, tecnología, matemática, y por lo tanto nosotros en nuestra facultad, que es nuestro granito de arena que podemos aportar a la sociedad, vamos a seguir trabajando para no desperdiciar todo ese talento que tenemos en las niñas y las estudiantes de todo Chile. Susana, tú como parte de tu trayectoria viviste muchos años en Estados Unidos, trabajaste allí, has sido profesora visitante en la Universidad de Yale, y las facultades de ingeniería y las universidades en general están bastante desafiadas. ¿Para qué decir en Estados Unidos con toda esta crisis de su autonomía, los ataques del gobierno del presidente Donald Trump contra las universidades? ¿Por qué hoy día es tan importante poner al servicio los talentos, los conocimientos, como los que tienes tú, al servicio de la institución de la universidad? Bueno, yo creo que esa es la misión y sobre todo la misión de la Universidad de Chile y en particular de nuestra facultad. Realmente tenemos un talento extraordinario y ese talento nosotros tenemos que ser capaz de traducirlo en una, yo diría, estar presente en las decisiones importantes para el país en los ámbitos que nos tocan a nosotros, en las políticas públicas. Nosotros tenemos profesores, investigadores trabajando en temas de cambio climático, inteligencia artificial, temas de salud, temas de energía renovable, la minería que cada vez es más compleja y más relevante para el país. Y por ¿Falta que influya más la Universidad de Chile en esos mismos ámbitos en que los has descrito? Yo creo que tenemos que potenciarlo. O sea, lo hemos hecho, ha sido una facultad que ha tenido, sobre todo en el ámbito público, una presencia importante en décadas, pero yo creo que nosotros tenemos que ir al siguiente paso, trabajar en forma conjunta con la industria, que nosotros nos abramos a la industria y viceversa. Y eso lo estamos haciendo, por ejemplo, en temas de salud, que es un tema que yo trabajo, nosotros estamos trabajando en conjunto con, incluso tenemos ahora un proyecto bien bonito con el MIT, en que está colaborando con hospitales como el Hospital del Tórax y el Ministerio de Salud, donde realmente estamos llevando los avances a la aplicación práctica. En este caso concreto es usando inteligencia artificial para poder analizar mamografía y poder detectar cuáles son las mujeres que tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer y con una acción bien concreta, citarlas en forma más frecuente a exámenes que son para detectar precozmente el cáncer, donde la sobrevida es infinitamente mejor. Susana, ¿y qué pasa con la relación, como dices tú, entre el sector privado y la Universidad de Chile? Porque para algunas personas la universidad está, podríamos decir, su imagen, la universidad en general, entendiendo que hay distintas facultades, distintas realidades, pero está complicada su imagen exterior por las tomas, por los paros, porque consideran que no se maneja esa situación con la suficiente, a lo mejor, fuerza. Todo un debate que tú muy bien conoces. ¿Sientes que la empresa tiene a veces ciertos prejuicios con la Universidad de Chile que no tiene con otras universidades con las que la colaboración al parecer es más fácil? Efectivamente, mira, nosotros tenemos una relación activa con la industria y con el sector público. Hay algo de prejuicio porque, por ejemplo, en el tema de los paros, en los últimos años ha sido bien mínimo, por lo menos hablo a nivel de nuestra facultad. Pero hay una responsabilidad nuestra también de mostrarnos y de buscar esta colaboración. Yo creo que la industria tiene una responsabilidad de que es mirar de largo plazo, ver que muchos de estos de esta alianza que pueden tener con la universidad no se va a traducir a lo mejor en aumentos de productividad inmediata, pero sí, si tenemos un poco de perspectiva, es muy bueno para la industria y para el país. Pero también nosotros como facultad tenemos que poner nuestra parte, que es abrirnos este trabajo, a mostrar lo que estamos haciendo, ir a la industria y generar estos lazos de confianza, que los tenemos en el sector de salud, por ejemplo, durante la pandemia se trabajó codo a codo con el sistema de salud chileno, se salvaron vidas. Entonces,
ese es un ejemplo bien concreto que sí lo hacemos, pero podemos, ese va a ser el sello que yo quiero poner, fortalecer esa relación para trabajar realmente en buscar los problemas complejos que tiene la industria, traerlos a la universidad y desarrollar la tecnología y la ciencia que permita resolver esos Claro, problemas. tú decías, Susana, hay menos paros y tomas de los que parece, pero claro, estuvo tomada la Casa Central, tuvo todo este episodio que la ex rectora de BES tuvo que dormir ahí con su equipo para evitar que le tomaran su oficina, digamos. Todo eso, claro, hay muchas razones por las cuales a lo mejor la intervención policial no es lo adecuado, como han fundamentado la rectora anterior y la presente, pero eso va creando una idea, ¿no? ¿Estás consciente de eso también? Muy consciente, y creo que esa es una gran labor que tenemos que hacer nosotros, es abrirnos a la sociedad. Yo creo que también hay mucho de prejuicio, de cosas que no son realidad de lo que están pasando. Yo te decía, nosotros tuvimos muy pocos episodios en los últimos años yo diría, de tomas prácticamente ninguna. Y por lo tanto también es una obligación nuestra de atraer a la sociedad hacia la universidad, mostrar lo que hacemos y mira, y yo creo que nosotros es un sello que yo quiero poner. Yo creo que también, por ejemplo, con el estudiantado, con nuestros estudiantes somos parte de una misma comunidad. Entonces, cuando hay problemas, en realidad yo lo veo como que son los problemas de los profesores, no son los problemas de los estudiantes y los problemas de los profesores, no son los problemas de los funcionarios versus el decanato. Nosotros queremos establecer una forma de relacionarnos donde hay un diálogo permanente, canales de comunicación permanente y sobre todo conversación, pero realmente quisiera dar el mensaje que cuando hay algún problema del estudiante, en realidad es un problema mío, es un problema de los profesores. Y por lo tanto vamos a trabajar en conjunto para dar solución a esas demandas. Ahora, hablando, Susana, de la ingeniería o de las ingenierías, hay muchos debates en el mundo porque estamos viviendo una disrupción tecnológica para muchas personas sin precedentes, ¿no? Por la inteligencia artificial, por la automatización de muchos procesos. Y en eso, muchas carreras que se suponía que eran las carreras del futuro, que tenían garantizado el empleo, ahora son las carreras en que los jóvenes no están pudiendo tener en todo el mundo su primer trabajo, como ciencias de la computación, programación, en fin, un montón de carreras que hay bastantes estudios al respecto de que han sido los que se han automatizado o que en el fondo las empresas han decidido cortarlos y no tener esos empleos. ¿Tiene que la ingeniería ser una carrera más corta, como se está discutiendo en Chile, por ejemplo, que todas las carreras sean más cortas? ¿Deben repensarse completamente los currículum? ¿Cómo estás viendo tú ese diálogo con una época que está cambiando mientras hablamos? Efectivamente, la irrupción de la inteligencia artificial ha sido increíble, desafiante, porque ha sido por la velocidad. Hemos tenido en el tiempo, yo recuerdo cuando yo entré era la irrupción de las calculadoras que tenían memoria y que hacían gráficos, y así hemos tenido la irrupción de la internet y ahora la inteligencia artificial. El desafío es que la velocidad de transformación es sin precedentes. Sin embargo, fíjate que soy bien optimista porque yo creo que la inteligencia artificial lo que nos ha reemplazado es en tareas rutinarias donde no se necesita la creatividad. Entonces, cuando tú dices la ciencia de la computación, nos van a reemplazar probablemente cuando estamos hablando de programar un algoritmo. Pero para pensar cuál es el algoritmo, cuál es el problema que queremos resolver, si el resultado que nos entrega tiene sentido, cómo interactúa eso con el trabajo o con los seres humanos, eso no nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que lograr dominar la inteligencia artificial y no que nos domine a nosotros. Y eso es un desafío, pero yo creo que es un desafío, como le dice, un desafío feliz. O sea, realmente yo creo que muchas de las labores que ahora hacemos las vamos a hacer mejor y las vamos a hacer también más rápido y nos va a liberar el tiempo para pensar en realmente resolver los problemas que afectan a la sociedad. ¿Y hay que acortar las carreras? ¿Acortarías ingenierías? Mira, yo creo que ese es un tema que quiero
que va a entrar en la discusión fuerte, que ya está, pero para tomar una decisión de esa magnitud, creo que todavía nos faltan elementos que considerar. Mucho se habla que las carreras en Estados Unidos son más cortas, pero primero hay un tema que no quiero entrar en detalle, que la habilitación uno la tiene otro organismo, que no es la universidad. Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos un médico o tenemos un abogado o un ingeniero, las carreras en Estados Unidos son mucho más largas que ir al college de 4 años. Pero también nosotros tenemos que hacernos cargo hoy en día de los estudiantes que estamos recibiendo. La educación, mucho se ha hablado de la educación primaria, de la educación secundaria, que los estudiantes, hay todavía muchas brechas con la preparación que llegan a nuestros estudiantes. Entonces han habido intentos, por ejemplo, en la Universidad de los Andes en Colombia, de acortar las carreras que no han sido exitosos porque justamente hay un gap, hay una brecha de los estudiantes que están entrando que al acortarla solamente se aumenta esa brecha. Entonces yo creo que el problema es más sistémico antes que tomemos una decisión apresurada de acortar las carreras. Ya, pero que va a estar dentro de lo que van a proponer. Va a estar en el tema de conversación. Susana, sin duda. se nos está acabando el tiempo, pero un tema muy importante que ha estado en el debate público tiene que ver con cuál es la utilidad de la ciencia, ¿no? Y el presidente de la República tuvo una frase no muy afortunada, criticada por premios nacionales y decanos, de hecho, diciendo, bueno, hay gente que hace investigaciones muy bonitas, las empastan en un libro que no lee nadie, pero que además no ha generado ningún empleo. ¿Qué piensas tú de esa visión de la ciencia, la investigación, desde el punto de vista de ver su utilidad inmediata o la generación de empleo inmediata? Bueno, estoy totalmente en desacuerdo con esa opinión. Te voy a poner un ejemplo que es más o menos reciente. En los años 60, un investigador descubrió el rayo láser, que estaba basado en principios que planteó Albert Einstein décadas atrás. En ese momento, cuando él descubrió el rayo láser, los titulares, en forma irónica, decían, tenemos una buena solución, pero ahora tenemos que buscar el problema. Ironizando que en realidad era fantástico, pero no servía para nada. Hoy en día yo creo que el rayo láser está incorporado en la vida cotidiana de todos los chilenos y de todo el mundo. Cuando probablemente uno conoce a alguien que tuvo una operación oftalmológica con rayo láser, cuando escaneamos los productos en el supermercado, y así te puedo dar una lista gigantesca de avances que mejoraron la calidad de vida de todos los ciudadanos, y que si hubiéramos pensado que esa ciencia nos servía, no los tendríamos hoy día. Entonces yo creo que un ejemplo es mejor que una reflexión más general. Susana, y por último, ¿qué piensas tú de todos estos debates en torno a la gratuidad, que es un tema que está, por supuesto, en el centro del debate político, de si la gratuidad hay que repensarla, de si ha sido una política que en el fondo ha ampliado la cantidad de estudiantes en las universidades, pero que después no tienen los trabajos que realmente podrían obtener, o si debieran estudiar otras carreras más rentables, como dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y de no seguir avanzando en otros quintiles, y repensar el gasto educativo en general del país, y si la gratuidad ha tenido el impacto que se pensó cuando se promulgó. Es un tema muy, muy importante, difícil de responder en un minuto, pero yo primero me gustaría dejar súper en claro que como decana de nuestra facultad, me propongo que todos los alumnos y todos los estudiantes que tengan el talento puedan estudiar en Bochef. O sea, ningún estudiante que tenga el talento lo deje de hacer por un tema de recursos económicos. Entonces la gratuidad es fundamental, porque la Universidad de Chile tiene muchos alumnos, un porcentaje alto de gratuidad. Es muy importante, y lo que yo me gustaría dejar en claro es que yo creo que es importante para los deciles más bajos, y lo que hay que hacer es pensar en qué hacemos, porque han habido temas ya más puntuales que pasan, los que están justo entre medio, que podrían pagar, pero es un esfuerzo para los padres. Quizás tenemos que afinar ese tipo de política, pero lo que yo diría que todos los estudiantes talentosos tienen que poder ir a la universidad. ¿Cuál es la mejor forma? Podemos conversarla, pueden haber distintas formas, pero no podemos dejar
a nadie fuera, porque es una pérdida para Chile, es una pérdida para el desarrollo del talento, que al final es el que impulsa el desarrollo del país. O sea, modificaciones dentro de la gratuidad, pero no cambiar esa política pública. No cambiar esa política pública. Y cuáles son los deciles, ahí podemos entrar en una discusión técnica que va a tomar mucho tiempo, pero que tenemos que ser capaces de educar a todo el talento chileno. Eso tiene que ser una premisa que no podemos modificar. Susana Monshine, la primera mujer decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Paula. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Daniela Marci, presidenta del Tribunal Constitucional. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestra siguiente invitada, Daniela Marci, presidenta del Tribunal Constitucional y que va a entregar el mando el lunes 13 de julio a María Pía Silva, pero que mientras hablamos todavía es la presidenta del Tribunal Constitucional. Muy bienvenida al programa. Muchas gracias, sí, todavía a poco de dejar de ser presidenta. Y va a seguir siendo usted integrante del Tribunal Constitucional, por cierto. Y vamos a hacer entonces una evaluación de estos 2 años en que usted ha sido presidenta del Tribunal Constitucional, en que le han tocado muchas materias y justamente ahora está bastante en el ojo del huracán el Tribunal Constitucional. Daniela, quiero partir preguntándole cómo ha cambiado su visión del Tribunal Constitucional ahora que no solo lo ha integrado desde el año 2022, sino que lo ha presidido. Y se lo pregunto porque usted, antes de integrarlo, era más bien crítica del Tribunal Constitucional, ¿no? Y pensaba que había que hacerle bastantes modificaciones. ¿Piensa eso todavía? Ha cambiado, por supuesto que estar dentro de una institución es distinto de analizarla desde afuera. Son visiones en todo caso que debieran ser complementarias. Me gustaría explicarlo a propósito de algo que ha salido mucho en el debate, que es el voto dirimente. Esa crítica ha estado presente desde prácticamente el inicio del tribunal configurado de esta manera. El voto dirimente está en su ley orgánica y todo lo que se ha discutido a favor y en contra, a mí me parece que es una figura que es difícil defenderla porque un voto en caso de empate va a valer 2, digamos, pero esa crítica me parece que subsiste, se reflotan estos argumentos cada cierto tiempo y me parece que sería una reforma que, de quererlo así el poder político, se podría abordar. Sí, exactamente. Ahora, en el caso de escuelas protegidas, que lo vamos a hablar en detalle, justamente en 3 de las normas que fueron declaradas inconstitucionales fue su voto, el voto dirimente como presidenta, el que cambió, digamos, y definió finalmente la inconstitucionalidad. Y vamos a hablar de escuelas protegidas, pero antes de eso, presidenta, usted también era crítica del voto dirimente cuando era académica, ¿no? Decía que era complejo, que era una materia complicada. Ahora le ha tocado a usted ser criticada, o digamos al tribunal, porque una persona inclinó la balanza, que fue la presidenta, que puede votar doble, para que la gente, reiterarlo. ¿Cree que hay que cambiar el voto dirimente? Usted dice el poder político, pero ¿usted recomendaría estudiar un cambio al voto dirimente en el TC? Yo voy he intentado ser cauta con esta respuesta. Me lo preguntaron cuando comencé la presidencia y yo dije, me parece que es un voto que es difícil defenderlo porque en determinados casos, y particularmente en materias que son muy sensibles, porque son los controles preventivos de ley, pero eso se habían ido discutiendo por muchísimos años. Entonces, lo que a mí no me parece aceptable es que se plantee como si fuese una facultad que yo decido ejercer. Yo no puedo, si se produce un empate y yo voto, el sistema está previsto para que mi voto valga por 2, y eso lo sabe todo el mundo y no es algo que yo no puedo no ejercerlo, es algo que escapa completamente a mis competencias. Y el debate es el mismo de siempre, de manera que lo interesante va a ser ver qué se hace a partir de ahora, si es que es tan real que genera una conmoción tan grande en la opinión, o sea, en la opinión pública, etcétera. Ya, pero usted cree que es pertinente abordar el tema. Se lo digo porque usted antes pensaba que el voto dirimente era un tema complicado que había que cambiar. Me parece que siendo una forma de resolver una situación de empate y cómo se define una mayoría, siendo que podría ser
que hubiese un integrante más, porque esto se produce porque nosotros somos 10 y es un número par, agregaría que contribuiría a que la elección de presidente, por ejemplo, no tuviera que considerar este elemento y nos acercaríamos más al criterio de la antigüedad de la Corte Suprema en que esta figura no existe. Hay un argumento que yo no lo podría haber tenido si es que no hubiese vivido ya 2 procesos de elección de presidencia. Ya, o sea, estaría a favor de eso, de evitar esto, que sea el presidente el que dirima. Lo que pasa es que uno puede tener una aproximación a distintos temas del tribunal, pero mi posición no es la misma que la de un analista jurídico del tribunal. Esta es mi opinión, la he dado en distintas ocasiones, pero para mí más importante es ver qué van a hacer aquellos que pueden cambiar esta situación. Yo no puedo evitar que en caso de empate el voto de quien preside valga por dos. Ya, pero le recomendaría a usted a las personas que Sí, me parece que hay muy buenos, analicen y cambien el voto dirimente. Argumentos, ya. Ahora vamos a escuelas protegidas, que es justamente este fallo del Tribunal Constitucional que ya se conoció en detalle, ¿no? En que se sabe ahí, se ve que en 3 de las decisiones, de las normas, fue su voto el que dirimió porque estaban 5 y 5. Usted dice, bueno, estas críticas en el fondo pasan porque no es el resultado que se espera, pero hay un factor importante, Presidenta, porque la nueva presidenta, María Pía Silva, que asume el lunes 13 de julio, ella votó distinto de usted. O sea, podemos decir que si esta votación hubiera sido un par de semanas después o 3 semanas después, la inconstitucionalidad habría sido distinta y esos 3 elementos ella habría dirimido de otro modo. ¿No cree que hay un punto de decir, bueno, cómo puede ser que haya un cambio tan distinto y que en este caso la presidencia tenga una mirada de la constitucionalidad de 3 normas tan importantes que sea tan diferente? Bueno, me parece que son situaciones que se producen que nuevamente el tribunal no actúa de oficio, los requerimientos y los controles se producen más bien cuando son traídos al tribunal y se dio esta situación que había un cambio de presidencia de por medio. Pero eso es algo que no mira, digamos, como a lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años, 2 años, prefiero hablar del periodo en que yo he estado presidiendo, en que los análisis respecto a cómo se vota, porque también me parece que el tribunal no puede su análisis ser reducido a una sentencia que sí es importante por la materia que aborda, que es la seguridad en las escuelas, que me parece que hay unanimidad de decir que es un tema de crucial importancia para la democracia. Pero en estos 2 años, con la futura presidenta y con otros integrantes del tribunal, hemos tenido votaciones muy compartidas. El voto dirimente no se ha ejercido y esto, o sea, son varios factores los que llevan a que estemos hoy hablando de esta manera con respecto a cómo se configura el Tribunal Constitucional, pero con la ministra Silva hemos tenido coincidencias en muchas materias y no solo con ella. Con esto quiero decir que me parece que todo es no se ha hecho un análisis de cómo han sido las decisiones del tribunal en este último periodo, porque sí, ¿le parece que es injusta la crítica política? Me parece o sea, porque injusta. Se dice que como usted fue nombrada por el presidente Boric, al igual que otras, que ya se cambió la correlación de fuerzas, entonces que es un tribunal que justamente por el voto dirimente de una presidenta que es de una sensibilidad política, ha tendido a votar de una cierta manera, digamos, hacia la actual oposición, antiguo oficialismo. Es que ¿es injusto? Es injusto porque cada vez que... A ver, yo no sé cómo se construye, me imagino que se hace con alguna tecnología, decir cómo votan cada uno para que lo puedan tener en tan poco tiempo, pero si uno lo hace quizás con un poco de mayor profundidad, tenemos que ha habido una mayoría muy marcada. Siempre se plantea que aquellos que son judiciales están un poco más libres de toda sospecha que todos los que venimos o de presidentes de la República o del Senado, pero cuando esos magistrados han votado más cercano, en este caso, a cómo voto yo o cómo vota una mayoría que ha consolidado ciertas líneas en el tribunal, inmediatamente son puestos bajo sospecha. Entonces a mí me parece que
que hay una cuestión tendenciosa, y además la propia futura presidenta, hasta hace poco participaba de esa crítica que, bueno, entonces se ha transformado más cercana al ala progresista, pero ahora, no sé, solo en razón de este fallo se intenta presentar como una figura más conservadora. Yo no quisiera referirme en definitiva, cuál será la verdad, sino que me parece muy extraño que una misma persona pueda ser puesta de distintas maneras dependiendo de determinadas coyunturas políticas en las que se ve envuelto el Tribunal Constitucional. Ahora, dicho eso, Presidenta Marcy, ¿no le parece que el hecho de que el voto dirimente haya estado en una persona que dirimió de una manera el tema de, por ejemplo, revisión de mochila, vestuario que incite a la violencia, entre otros de las normas, digamos, objetadas, ¿no es complejo que la siguiente presidenta haya votado distinto? ¿No hay ahí como un problema de coherencia o que por lo menos a la opinión pública, más allá de la crítica partisana, diga, bueno, en realidad este es un problema de oportunidad porque se habría, digamos, esas tres normas en un punto central para el proyecto del gobierno de escuelas protegidas quedaron inconstitucionales porque estaba usted y habrían quedado constitucionales inmediatamente porque la ministra María Pía Silva las consideró constitucionales? ¿No ve un problema ahí? No veo un problema. Además me parece muy especulativo el problema porque no sabemos qué es lo que va a llegar. Puede ser una materia que toca el área de la educación con el de la seguridad. Es muy distinto a un proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con materias tributarias. Y así podría dar muchos ejemplos. Y los ministros y ministras votamos de manera diferente también de acuerdo a la naturaleza de las materias que estamos estudiando. De modo que la futura presidenta votó de una manera distinta a la mía en esta situación, pero puede que eso se reproduzca o no en un siguiente proyecto. Sí. Y eso va a seguir ocurriendo en la medida que haya voto dirimente. Ahora, en donde sí hubo una mayoría robusta en los fallos fue respecto del tema de la gratuidad, ¿no? De perder gratuidad por algunas de las conductas de violencia que están descritas en el proyecto de escuelas protegidas, en que hubo 7-3, o sea, fue una mayoría bien robusta que votó a favor de que era inconstitucional eso. No se puede usted pronunciar sobre proyectos que podrían eventualmente llegar al TC, pero desde el punto de vista como jurista, como abogada, como experta, ¿esto finalmente está diciendo que los derechos sociales no pueden ser usados como, digamos, eliminarlos, sacarlos como un castigo? Ese es un argumento fuerte y con una mayoría muy clara en ese proyecto. Y entonces uno podría decir ahí se ha constituido un estándar en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, me parece importante volver a la idea de que este proyecto, el asunto vinculado al derecho social de la educación de los universitarios, es un elemento que no va al corazón del proyecto, que tiene que ver con la seguridad en el espacio de la primera educación, que además, y por eso es que me parece que es interesante pensar que este fallo tiene efectivamente dos interpretaciones sobre incluso el artículo primero de la Constitución, porque parte de esa diferencia entre quienes encontraron que todo era constitucional y quienes no lo estimamos así, tiene que ver con una visión de la educación como la primera herramienta ciudadana, porque la educación universitaria puede ser o no ser, es profesionalizante, pero la seguridad en el espacio donde niños y niñas se incorporan a la sociedad deben lograr obtener una educación, pero para su vida en general, no necesariamente para obtener una profesión. Eso genera una división en que me parece que es importante leer el fallo, y que incluso uno podría decir hay una cierta dificultad en entender qué es lo que ocurrió entre medio de estas dos visiones, en que algunos decían, qué sé yo, vestimentas o ese tipo de elementos dentro del área de la educación subvencionada, porque además ahí también había otro problema, que era
medidas que solo se dirigían a la educación subvencionada. Entonces Claro, no uno toda piensa, la educación. si son relacionadas e imprescindibles para la seguridad, esto debería ser compartido por todos. ¿Por qué se va a dirigir? Ahí hay un elemento que para quienes consideramos que esto era inconstitucional era muy fuerte, porque estas medidas solo para un área de la educación sí son relevantes para la seguridad. Pero hay otros ministros que hicieron muchas distinciones, muchos matices, y es ahí donde se jugó un poco la idea del voto dirimente. Ahora, la ley que está, avanzando el gobierno, proponiendo el gobierno, el Registro Nacional de Vándalos, también incorpora algo bien similar, que es la pérdida de la gratuidad de la PGU, del subsidio de arriendo por ciertas conductas que están definidas, algunas son delito, otras no, dentro de lo que sería causal para entrar al Registro Nacional de Vándalos. Si la estoy entendiendo bien y uno lee el fallo, caería dentro de esta categoría de, no sé, o sea, hay, como dice usted, una jurisprudencia, o estoy entendiendo mal, de que los derechos no se pueden usar como un castigo. Sí. Ese es el estándar al que o sea, un derecho social no se puede usar, eliminar como un castigo. Y también hay otro argumento que me parece que fue bastante compartido, que es que aparte que se trate, en el caso de la educación, de un derecho social de una importancia fundamental para nuestra sociedad, los beneficios asociados a programas sociales se dirigen a las personas de nuestra sociedad que requieren de esos beneficios. Y de esa manera, aunque la norma no lo diga, sí están direccionados y hay un quiebre entonces con la igualdad, porque esas sanciones solo son posibles de aplicar respecto a segmentos que además son aquellos que requieren mayores apoyos. Claro, entonces, reciben esos beneficios sociales. Sí. Ya, entonces, el Registro Nacional de Vándalos cae totalmente en esa casuística. No, yo estoy simplemente explicando el estándar del fallo, sí, el estándar, pero digamos que el razonamiento se va a tener que considerar a la hora que se vaya a hacer el debate a propósito de este proyecto. Sí, y sienta un precedente, digamos, de cómo se miró esto desde el punto de vista constitucional. Sí. Ahora, también hay críticas al fallo del TC, ministra, más allá de si es partisano o no, respecto de que no da más herramientas para poder combatir la violencia en el interior de las escuelas, que usted misma ha dicho es un tema fundamental. Un diputado de la UDI dijo, esto es darle carta blanca a los overoles blancos. Y la verdad es que vemos a diario, desgraciadamente, situaciones de violencia y disrupción dentro de las escuelas. ¿No es esta un fallo que limita la posibilidad de la autoridad de enfrentar esto? Eso es... perder de vista, yo voy a tomar algo, porque además como la crítica ha estado bastante centrada en quienes votamos la inconstitucionalidad del proyecto, si bien valorábamos ciertas normas que nos parecían que atendían a situaciones importantes, un argumento central de la inconstitucionalidad también tuvo que ver con el otro polo de la relación educativa, que es el de los profesores. Esta política está completamente entregada y la solución encargada al personal docente. Mucho se insistió con respecto a, bueno, y entonces acaso hay que revisar mochilas en un concierto, y en el aeropuerto, y en un estadio no se va a poder hacer. Me parece que equiparar todas estas situaciones a las que además uno concurre a un concierto o a un estadio por razones muy distintas a las que va obligatoriamente a la escuela, ya es un paralelo complejo, pero resulta que los profesores o el personal docente es quienes son los encargados de buscar artefactos incendiarios, armas, y con un... Y si bien hay muchas declaraciones que reafirman los derechos con respecto a los derechos fundamentales y algunas prevenciones, no había alguna explicación de cómo este personal que está preparado para educar, y que es un vínculo además muy basado en la confianza, cómo estas personas que no tienen ninguna preparación para cumplir esas tareas que en los aeropuertos, en los estadios y en los conciertos no realizan personal, o que lo realizan personal preparado para estas tareas. Y a eso añadamos que ellos son quienes están ahí para educar a esos niños. Entonces, ahí hubo un argumento que nos pareció que era relevante a propósito del proyecto. Es decir, la política
es una autorización, porque en gran parte, salvo aquello que está dirigido expresamente a la educación subvencionada, es una autorización a adoptar todo este tipo de medidas que parten con las revisiones de mochilas y que uno ahí podría decir, bueno, podría ser que no tanto por la privacidad, eso admite una discusión, pero sí que todo esto está pensado para que lo resuelvan las propias escuelas con sus profesores y personal también dirigido a la educación. Y el fallo llegó a un razonamiento, esto no es el voto de mayoría, estoy hablando del voto que estuvo por la inconstitucionalidad, que le resultó muy vertebral. Ahora, también incluía esto de que no es constitucional y por eso la revisión de la mochila es en cuanto sea voluntaria, sí, pero si el niño, el joven no quiere que le revisen la mochila y no viene el apoderado, no se puede llamar a los carabineros, a la fuerza policial. En Chile toda persona puede llamar a carabineros, eso no es algo que requiera una autorización especial. El proyecto parte de esto que fue declarado constitucional, que es la revisión de mochilas, y de ahí pasa voluntariamente a una revisión, claro, que es voluntaria, pero el estudiante se puede negar. Y a partir de ese momento se tenía que contactar a los padres y de no llegar los padres en un tiempo que el reglamento, cada reglamento iba a decir cuánto tiempo esa situación podía mantenerse, se tenía que llamar a carabineros. De todas maneras, si se encontraban artefactos de estos que además uno deduce de la discusión que son, porque lo dijeron así, artefactos incendiarios, armas, pero también hay un conjunto de elementos que pueden potencialmente podrían ser algo que sirva para dañar a otro. De hecho, el proyecto parte con una referencia a la violencia hacia los profesores, ¿no? Entonces había muchas cuestiones que estaban entregadas a la libertad de cada establecimiento educacional y eso es complejo, porque además y aquí sí que hubo una amplia mayoría respecto a que el que haya algún indicio, que es un estándar más bajo que el que tienen todos los ciudadanos para que se entienda una idea de flagrancia, permitía que se llamara a carabineros y a partir de eso podía producirse una detención sin orden de un fiscal y activarse un mecanismo penal. Y entonces este proyecto busca mezclar, digamos, estos dos ámbitos, pero en esa norma, por ejemplo, hubo una mayoría importante que no admitiría una discusión como a las que hemos aludido antes, de decir esto no está bien diseñado, no supera el canon constitucional. Ahora, se está diciendo mucho hoy día, ministra, presidenta todavía del Tribunal Constitucional, pero luego ministra, sigue siendo ministra del Tribunal Constitucional, de que el Tribunal Constitucional hoy día es una tercera cámara, que la oposición lo está usando como gran árbitro, ¿no? Como gran árbitro ahora, cuando en el primer proceso constitucional querían eliminarlo, cambiarlo, digamos, radicalmente, y de que ahora se está transformando en una tercera cámara. Una crítica que antes también escuchamos, pero del otro sector, ¿no? De que en el fondo tenía unas atribuciones que hacían, digamos, que la democracia no se pudiera expresar completamente. ¿Cómo toma usted esas críticas del poder así de tercera cámara del TC o de gran árbitro? Bueno, es un árbitro. En varias competencias actúa como árbitro. Eso es el Tribunal Constitucional. Es un gran árbitro. Debiera considerarse que, salvo este proyecto, que me parece que, por eso quizás me he detenido a explicar un poco más de qué se trataba y cómo fue analizado, y porque de verdad toca para todos. Todos partimos del mismo análisis del artículo 1 y qué exige, qué es lo que nos impone cuando decimos que hay que garantizar la igual participación en la vida social. Me parece que reducirlo a lo que ha ocurrido con este proyecto no permite hacer o retomar, porque además estas son las frases, las cuñas que se repiten todo el tiempo cuando alguien sale defraudado, claro, de un lado y del otro, frustrado con respecto a lo que se decidió. En el periodo anterior hay normas
una cada año, diría yo, al menos en lo que a mí me tocó ser presidenta, que se declararon inconstitucionales y que no tocaban temas poco relevantes a propósito de algunas facultades del Ministerio Público. El año pasado tuvo que ver con la ley de adopción. Me parece que son materias importantes y nadie habló de la tercera cámara. Y aquí pareciera que todo esto recae sobre una figura que todo el mundo conoce, que es el voto dirimente. Entonces, hemos pasado claro, por un y el voto periodo suyo, claro. que en este caso es mío más adelante lo tendrá otro. Pero a lo mejor si todo se reduce el voto dirimente, bueno, cámbienlo. Me parece que si esto se trata del voto dirimente, siempre se ha podido cambiar, pero no se ha hecho. Eso es interesante. ¿Por qué no se hace? O sea, cada cierto tiempo genera gran conmoción, como si fuera una sorpresa, lo estuviéramos descubriendo, y es realmente la misma discusión de toda la vida. Y en el periodo anterior han habido declaraciones de inconstitucionalidad sobre materias importantes y nadie salió a hablar de la tercera cámara. Yo, o sea, pienso que acá hay que poner más elementos sobre la mesa para hacer un juicio, incluso cómo vota cada ministro, qué es lo que ha hecho el tribunal en los últimos años, cómo se constituyen las mayorías, cuáles son los elementos que diferencian de verdad los votos, que yo lo reduciría o lo centraría, por ejemplo, en el valor que se le da al derecho internacional. Esa es una gran discusión que existe en el Tribunal Constitucional y que separa aguas en este momento. Pero otras materias que usted también dice no son partisanas, que es la crítica, ¿no? Pero claro. nosotros tenemos debate jurídico y por eso también alguien lo dijo en una columna, y espero estarlo interpretando bien, que es que aquí hay una cuestión muy peligrosa de cómo es tratado el Tribunal Constitucional, porque como esto es un debate que se lleva fundamentalmente por los políticos, el contar los votos así o el decir nos va a ir bien, nos va a ir mal, como si fuéramos un reflejo de una bancada, eso es un maltrato a la institución. ¿Hay riesgo de debilitar a la institución de esa manera? A mí me parece que nada contribuye a que se entienda lo que es el Tribunal Constitucional. A ver, me voy a ir por otro lado, pero son cosas que se han dicho y que me parece que además en manos de grandes comunicadores, en el sentido de que llegan a la población masivamente. Por ejemplo, se ha cuestionado mucho la conformación actual. Entonces dicen, pero ella es laboralista, es como que yo tengo un dolor al oído y voy al gastroenterólogo. Entonces, está bien el efecto de eso, yo entiendo por qué se hace, porque la gente queda una idea como, claro, una laboralista que va a saber de constitucional, pero lo que pasa es que el oído, el intestino, no tiene nada que ver con lo que es un tribunal constitucional y cómo debiera integrarse, o cómo se integran los tribunales constitucionales. Hay un fenómeno que ya lleva décadas, que es la constitucionalización del derecho y que ha llevado a que las Cortes y los tribunales constitucionales se conformen por especialistas de distintas áreas. Por eso somos 10. Y yo podría dar varios ejemplos de mujeres laboralistas que han presidido la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional Español. ¿Se sintió descalificada con esos comentarios? Siento que es injusto ante un tribunal que yo no digo que sea el mejor tribunal que ha pasado, pero el dato es que tiene la más alta calificación académica en su historia. Para eso contribuimos 3 ministras que tenemos un alto grado académico. Junto con eso, y por eso es que no quiero centrarlo en ese dato, pero lo que quiero decir es que cuando yo comparo el intestino o el oído con el Tribunal Constitucional y las formas en que se designan sus ministros, me parece que no estoy viendo que se trata de un órgano colegiado, que se trata de personas que llegan con amplias trayectorias, y eso es lo interesante del tribunal. Hay varios académicos que son constitucionalistas que tienen una trayectoria destacadísima, algunos tenemos áreas disciplinares distintas, pero sin embargo hemos hecho un amplio camino de formación académica, y tenemos a personas que han sido asesores jurídicos en materias constitucionales en el Congreso, en ministerios, es decir, que son experiencias valiosísimas, y los judiciales que además han estado en altas cortes y que conocen distintas áreas del derecho. Me extendí un poco, pero no quería que se entendiera que estoy hablando solo de mi caso.
es un tribunal que en este momento tiene una composición que es respetable, y me parece que cuando los comunicadores se echan eso al bolsillo, también le hacen daño a la institucionalidad y no son justos con los hechos. Sí, se nos acaba el tiempo. Una ley que va a llegar al Tribunal Constitucional, no con usted de presidente, eso sí, es la mega reforma, la ley de reconstrucción, que ya la oposición anunció que va a recurrir al TC. Me imagino que no se va a querer referir en particular, pero el tema de que digamos, la invariabilidad tributaria sea en sí inconstitucional es un tema que se está discutiendo hoy día entre varios abogados, ¿no? De si per se es algo más allá de cuántos sean los años o cuánto sea el monto. ¿Es así como jurista? ¿Lo ve usted que habría riesgo de inconstitucionalidad en algo así? De eso yo no me puedo pronunciar en lo absoluto. De todas maneras, sí que no tengo claro si va a llegar o no, porque esto está bien cambiante y bueno, y ojalá que hagan los esfuerzos que correspondan, pero además sería muy irresponsable, a propósito de lo que yo he seguido en la prensa, de hacer una afirmación en abstracto de algo que hay que leer tal como llegue al análisis del tribunal. Y por último, por la composición actual del Tribunal Constitucional, hay muchas personas que han dicho, bueno, ahora la izquierda, la centroizquierda van a recurrir al TC, digamos, automáticamente como una manera de tener influencia en proyectos de ley que hoy día no han podido tener influencia, ya que los votos del gobierno los ha conseguido de otra manera. ¿Ve riesgo de que la oposición sienta que tiene en el TC como un socio, como alguien ha dicho por ahí, o digamos, una institución que le va a ayudar en contrapesar a un ejecutivo y sus énfasis? A mí me parece que la forma en que eso se comunica, aparte que han estado muy comunicativos, o sea, me parece que se ha sabido mucho de sus discusiones y de cómo lo ven y a quienes llaman para que les den la anuencia para venir o no, y eso genera esa sensación de que están tratando de apuntarle a cómo el tribunal podría votar como si esto fuera una cuestión de bancadas nuevamente. Y me parece parece, o podría yo suponer que se den tantas vueltas en esto se debe al hecho que el tribunal no vota políticamente. Es algo con respecto a lo cual no se puede tener una seguridad, porque los votos y las aproximaciones varían dependiendo de los temas, y esa es la verdad de la jurisprudencia que hemos tenido hasta ahora, sacando este momento de gran, digamos, como de tener al tribunal sobreanalizado a propósito de lo que ocurrió en este control de ley. A bajar entonces ese entusiasmo de verlo como un socio desde la oposición. O a lo mejor, bueno, sin duda que no nos pueden ver como un socio. Y me parece que hay, y que es razonable que ellos tengan muchísimas dudas de que nosotros seamos un socio. Me parece que el trabajo de los parlamentarios, y para eso están preparados también, es analizar lo que nosotros hemos dicho en nuestros fallos e intentar saber si ellos tienen muy buenos argumentos, porque también me imagino que más allá del pronóstico, habrá cosas que defender y que para ellos sea importante defenderlas si así lo estiman en una instancia que está diseñada y que forma parte de nuestro sistema institucional. Daniela Marzi, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por darme el tiempo de explicar algunas cosas que quizás son un poquito más, que requieren un tiempo más lento. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.